Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de sermón que estamos haciendo en Génesis, en el libro de Génesis. Y recuerden que la serie de sermones se llama Creación, Caída, Gracia y Redención. Y el día de hoy vamos a estar leyendo Génesis capítulo 2. Vamos a estar estudiando Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 17. Hoy mi temor se ha incrementado gracias a la enseñanza que Ángel dio, porque estaba hablando de la predicación del Evangelio. Entonces, cada cosa que él decía, yo ahí sentado evaluaba y decía nuevamente, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, hoy voy a estar un poco más presionado, porque seguramente ustedes tienen eso fresco y dirán, mostró a Cristo, no lo mostró, se fue para allá, se vino para acá, se salió de aquí, se mantuvo en la línea, todo ese tipo de cosas, hermano, que el Señor nos perdone. Quiero que me acompañen a la lectura de Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 17, ¿cierto? Voy a leer desde la versión, la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos tomando como base de la serie de sermones. Pero ustedes pueden seguirme, igual no difiere mucho del texto que ustedes puedan tener en Reina Valera o en cualquier otra Biblia que tengan en sus manos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 10. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón o Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué, Señor? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bendito Dios y amantísimo Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por este precioso día, Señor, día tuyo, día en que nos congregamos juntos como hermanos para alabarte, para exaltarte, para darte gracias, Señor, pero también para ser edificados, para ser consolados, para ser alentados, para ser animados unos con otros, mi Rey, aún cantando, orando, y ahora en la predicación de todo tu consejo, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Oh mi Rey, yo te ruego por los méritos de Cristo que tú perdones nuestros pecados, Señor, que podamos presentarnos delante de ti, Señor, porque tú le ves a Él, Señor, quien justificó, quien
fuimos justificados por causa de Él, de su vida perfecta, Señor, de su muerte sin pecado, de su resurrección y luego de su ascensión a los cielos. Y Él está allá, Señor, aún intercediendo por nosotros, bendito Dios. A Cristo sea toda la gloria, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, para poder escuchar tu palabra, mi Rey, que podamos exaltarte, Señor, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, Padre amado, que nada de lo que estemos viviendo, Todopoderoso, sea motivo, Señor, para no exaltarte a ti, Rey. Que pongamos en orden nuestras prioridades y sabemos por tu palabra, Señor, que tú eres primero que cualquier cosa, Padre. Así que te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en la predicación de tu palabra, que puedas traer corazones dolidos, que puedas traer arrepentimiento en los corazones, que puedas traer sanación a corazones que están dolidos el día de hoy, que tienen heridas, Señor. Oh, mi Rey, porque tu palabra consuela, Padre amado, que podamos ver a Cristo en medio de la predicación consolando nuestros corazones, Señor. En cuanto a mí, perdóname, Señor, porque yo no soy perfecto, Padre. Yo no soy perfecto para presentar tu palabra que es perfecta, mi Rey. Pero que esto, Señor, no impida que cumpla el propósito por el cual tú permites en este momento que tu palabra sea expuesta, mi Rey. Así que te pido la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, que obre no solo en la predicación, no solo en mi boca, sino que también obre en los corazones de aquellos que están al frente mío, de la iglesia que es tuya, Señor. Y aún que obre en los corazones de aquellos que nos pueden estar viendo a través de la a través de la transmisión, Señor. Oh, Señor, a ti sea toda la gloria en todo. Te lo rogamos, Señor, en virtud del único que merece la gloria, que es nuestro bendito, amantísimo, justo, bueno, todopoderoso, santo Jesucristo, Señor. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si te pidiera que pensaras en un lugar, en el lugar más hermoso que tú hayas visitado en toda tu vida, si tú quieres, imagínatelo en este momento, en el lugar más hermoso que tú hayas visitado en toda tu vida, y después te pidiera que pensaras o que te imaginaras en el lugar que te gustaría visitar, ¿hay alguna diferencia entre uno y el otro? ¿Existe un amplio espacio entre el lugar que conoces, que Dios te ha permitido conocer por su misericordia, y el lugar que te gustaría conocer? Lo más probable es que la respuesta sea sí. Es lo más probable. Lo más probable también es que ese lugar que deseas conocer o que conoces sea también un lugar ideal para ti. Nuestra imaginación vuela alto cuando de pintar paraísos se trata. Y sin lugar a duda, a nuestro corazón le gusta admirar este tipo de bellezas naturales que solo alguien con un poder infinito podría crear. Entre los lugares más hermosos y llamativos del mundo se encuentran el Salar de Uyuni, que queda en América del Sur, en Bolivia. También tenemos uno que se llama Lago Moraine, en América del Norte, es decir, allá en Canadá. Está el Veravenir, que está en Europa, perdonen el idioma que se menciona allá en Islandia, la verdad no lo conozco. La gran fuente prismática que está en Estados Unidos, la Gruta Azul que se encuentra en Europa, el Parque Nacional de los Lagos de Pilvis que se encuentra en Croacia, también en Europa. Todos estos lugares son lugares hermosos que tienen algo en común: fueron creados por Dios mismo. Ese Dios del que nos hemos venido asombrando en esta serie de Génesis que hasta ahora venimos estudiando, sigue asombrándonos solo con su revelación general, con su creación, con todo lo que podemos ver. Pero en estos pasajes que estaremos estudiando el día de hoy, que acabamos de leer, podremos volcarnos un poco más hacia la revelación especial de Dios, ya con detalles más específicos, lugares más específicos y demandas más específicas. Comienza a mostrar nuestro Dios progresivamente más detalles de su creación, con algunas especificaciones santas, con algunas especificaciones que son sagradas y que nos debería llevar a seguir maravillándonos de todo lo que Él hace con su creación.
Y es esta, mis hermanos, la intención de esta mañana en nuestro sermón dominical, el cual es titulado Un lugar ideal. Y quiero que veamos nuestro sermón a la luz de los ya acostumbrados 3 encabezados. En primer lugar, vamos a ver el escenario para el lugar ideal, que lo vamos a ver entre los versículos 4 y 7. En el segundo encabezado vamos a estar viendo la descripción del lugar ideal, que lo vamos a estar viendo entre los versículos 8 y 14. Y en el tercer encabezado vamos a estar viendo las demandas en el lugar ideal, versículos del 15 al 17. Podemos ver cómo esa creación que fue completada y que al Señor le pareció que era buena y en gran manera además, comienza a desarrollarse a partir de estos textos que acabamos de leer. Ya comienza a rodar el film de la película de la creación, teniendo unos detalles claros en medio de ellos, y comienza Dios a mostrar su gloria desplegada en cada cosa que Él mismo ha creado. Si escucharon bien, comienza la película. Dios ya creó todas las cosas. Ahora comienza el rodaje, el film. Y lo primero que nos recalca el sermón de hoy es el escenario, y por eso nos vamos a nuestro primer encabezado: el escenario para el lugar ideal. El escenario para el lugar ideal. El autor comienza trazando los orígenes, lo que sucedió de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Dice el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Al comparar esto con la creación de Adán, se encuentra un asombroso contraste con el escenario anterior. En el tiempo en que no había vida, ni crecimiento, ni lluvia, ni nadie que labrara la tierra, Dios tuvo sumo cuidado al crear al hombre. El arreglo de estos versículos incluye un título: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El versículo 4. 3 cláusulas circunstanciales que en hebreo comienzan con cuando, pero en la Nueva Biblia de las Américas traduce como aún no había. Dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. ¿Sí vieron la cantidad de no había? Aún no había arbusto, aún no había brotado ninguna planta, aún no había enviado lluvia, y tampoco ni había hombre para labrar la tierra. En el principio, los orígenes de la tierra. El hecho de que aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, no había brotado una planta del campo porque aún el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, era lo que hacía de este escenario el lugar ideal. Un escenario donde todo hasta aquí era perfecto, no había asomo de pecado alguno. Hasta aquí todo era perfecto, en donde estaba el origen de las cosas. Y ya el Señor tenía listo el escenario para ese lugar ideal que pronto crearía. Pero me asombra lo que dice el versículo 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Eso todavía, mis hermanos, debería causarnos asombro. No había caído lluvia, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso. El Señor no había dado lluvia, pero no necesitaba de eso para regar la superficie, porque ascendía de la tierra una fina nube o niebla que reduce la visibilidad o la disipa incluso, y es disipada por el mismo sol, a menudo cerca del suelo. Es como una corriente de agua que salía de la tierra y regaba o le daba de beber a la superficie del suelo. Qué poder, ¿no? Qué poder el de Dios. Estos efectos naturales solo me pueden llevar a la conclusión de que detrás de esto
tan asombroso, existe una sabiduría superior a toda cosa creada. Superior a toda cosa creada. Lo que me lleva solo a adorar al Creador y no a la creación. El texto continúa diciendo en el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre entonces allí un ser viviente. Hasta allí es que Dios muestra, o Moisés nos está mostrando hasta allí, que aún el hombre fue un ser viviente. ¿Cuándo qué? Cuando Dios le da aliento de vida. El creador soberano del capítulo 1 también es Jehová el Señor, el que hace el pacto. De esta forma Israel sabría que su Señor había creado todo y que Él había formado a la humanidad con un diseño especial. Recordemos cómo fue diseñado ¿a qué? A su imagen, conforme a su semejanza, lo que estudiamos hace 15 días. La obra del Señor al crear la vida humana incluyó tanto la formación del hombre del polvo de la tierra como darle el soplo de vida. La palabra formó describe la obra de un artista, como un alfarero que da forma a una vasija terrenal de arcilla. Así Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. El hombre fue hecho conforme al plan divino y asimismo fue formado de la tierra. Él es terrenal a pesar de sus posteriores pretensiones de ser como Dios, lo que vemos o lo que veremos por allá en el capítulo 3. La palabra hebrea que se traduce como hombre es Adán, de donde viene, de ahí de esa raíz hebrea es donde viene Adán. Está relacionada con la palabra tierra, que está allá en el capítulo 3 del versículo 17. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, cambió su forma y lo convirtió en un ser viviente, un alma con vida. Un alma con vida. Esto hizo del hombre un ser espiritual con la capacidad de servir a Dios y tener comunión con Él. No hay nada en la creación que pudiera tener comunión con Dios mismo. Solo Adán, solo el que Él formó, solo al que Él le dio su imagen, el que lo hizo conforme a su semejanza. Con esta creación especialmente, nosotros podemos ver la importancia de la caída del hombre en el pecado. Desde que ocurrió esta, es esencial que la regeneración se haga. ¿Por qué? Por el soplo, por el aliento del Espíritu Santo, que permite a la persona disfrutar nuevamente de la comunión con Dios. De nuevo recobrar vida, nacer de nuevo. Recordemos, mis hermanos, aquellos que están aquí, que son cristianos, que proclaman ser cristianos, deben saber que ustedes cuando nacieron estaban muertos. Y hasta que Cristo los confrontó, salió a su encuentro, el Espíritu Santo que obra en nosotros nos dio nuevamente vida. Nacimos de nuevo. Gracias a la caída que hubo en el capítulo 3 de Génesis, por causa de eso, el hombre murió espiritual y posterior naturalmente. Por ello, el hombre necesitaba ser resucitado. Sí, mi hermano, tú no estabas enfermo, tú estabas muerto. Amigo, si tú me escuchas y estás en este lugar y tú no conoces del Señor, tú no estás enfermo del pecado, tú estás muerto delante de Dios. Tú necesitas tener vida y solo esa vida la puede dar el mismo Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Necesitas nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús aquí a Nicodemo, ¿cierto? ¿Y quién era Nicodemo? Importante, un fariseo de los que pertenecían al Sanedrín, que creía que se la podía saber toda. Tanto fue así que cuando Jesús le dice necesita nacer de nuevo, él no entendió eso. Él creyó que de cómo yo voy a volver al vientre de mi madre y salir por la matriz y todo. No, Nicodemo, es el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Por ello el hombre necesitaba ser resucitado, y esa es la revelación progresiva que vemos todo lo que ocurre con la historia de la humanidad. Tal vez no conocemos el lugar más hermoso del mundo,
Pero hermanos, cohabitamos con el lugar más hermoso del mundo porque todo fue dado por el Creador. Esos lugares que mencioné al inicio fueron hechos por el Creador. Pero es lo mismo que vemos aquí. Cohabitamos. Eso no está en un lugar especial en donde no podemos entrar. No vamos sencillamente porque no tenemos dinero para ir hasta allá. No tenemos para el tiquete. A diferencia del Edén. Y saben algo, por muy hermoso que sea cualquier lugar que imaginaste al principio, o cualquier lugar al que desees ir alguna vez, piensa solo en algo. Nada de eso, hermano mío, nada de eso, incluso amigo, tiene la imagen de Dios. Ningún lugar de eso tiene la imagen de Dios. Solo nosotros, por lo tanto, como lo describe en la misma Escritura, somos la corona de su creación. Amados hermanos, vemos cómo Dios ya tiene listo su escenario para ese lugar ideal. Tiene a la creación sustentada por Él mismo y dentro de ella su actor principal, que es el hombre, aquel que le fue dada mayordomía, aquel que le fue creado a la imagen y semejanza de Él, del Creador. Entonces, con el fin puesto en escena, conozcamos cómo es ese lugar ideal. Y es esto lo que nos lleva al segundo encabezado, la descripción del lugar ideal. Dice el versículo 8: y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Lo primero que dice es que el Señor plantó. Él mismo, no fue el hombre quien lo hizo, fue Él mismo. Por ello, esto que plantó es perfecto como lo es Él. Esto lo plantó el Señor. Plantó un huerto, es decir, las flores, vegetales, frutas, hierbas que son cultivadas en un jardín. El jardín de Dios. Esto muestra un grado superlativo a cualquier jardín que tú y yo podamos conocer, a cualquier paisaje que tú y yo podamos conocer, a cualquier selva o cualquier cosa que haya plantado el hombre, solamente porque este jardín fue plantado por Dios mismo. Es algo exuberante, es algo que es muy bello, perfectamente hermoso. Y ese jardín estaba ubicado en el lugar que Dios mismo quiso. Él quiso ubicarlo en Edén. En Edén. Fue probablemente una región muy extensa en Mesopotamia, según se cree, distinguida por su hermosura natural y la riqueza y variedad de sus productos. De ahí su nombre, que significa delicia. Dios plantó un huerto al oriente, un parque extenso, un paraíso en el cual fue puesto el hombre para ser enseñado en la piedad y utilidad bajo el cuidado paternal de su Hacedor. Recordemos que estamos en el capítulo 2 y aquí la relación entre el hombre y Dios es perfecta. Esa comunión que Adán tiene con Dios es perfecta. Él mantiene la comunión porque aún no ha llegado el capítulo 3. Sí, porque no podemos perder de vista de cómo concluye ese versículo 8. Y puso allí al hombre que había formado. Dios puso al hombre allí en el huerto. Allí lo colocó. En el lugar más hermoso jamás creado hasta este momento, fue hecho para la gloria de Dios y para que el hombre habitara allí. Así trata el Señor a sus hijos. Nos coloca siempre en el mejor lugar que existe en las diferentes épocas. En esa época, el mejor lugar, el lugar ideal, era el Edén. Era el Edén, en el lugar donde somos cuidados por Él mismo, usando a su creación para cumplir su propósito. Y no pierdan de vista esto, no pierdan de vista esto. El mejor lugar en este momento, en ese momento de la Escritura, o en este momento de la historia, es el Edén. Ese fue el jardín que Dios creó y puso al hombre allí porque Él cuida de nosotros. Pero lamentablemente eso duró muy poco tiempo, ¿cierto? Pero ya ahorita llegamos hacia allá. Y luego que coloca al hombre allí, continúa su obra maestra con el hombre como testigo. Ya tiene al
Ahora sigue diciendo en el versículo 9: el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo árbol brotó de la tierra. Todos esos árboles eran agradables a la vista, dice la Escritura, e incluso buenos para comer. Así que no coman carne, hermano, eso es pecado. No, mentira. Comienza a tomar acción lo que estudiamos hace 2 semanas en cuanto a la provisión que el mismo Dios le da a su creación. Él mismo la sustenta. Todos los árboles brotaban de la tierra y eran agradables a la vista y buenos para comer. Pero hay algo especial que Dios mismo hizo en medio del huerto. Es increíble. Asimismo, en medio del huerto, en la mitad, en el centro, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bendito árbol. Bendito árbol. Moisés dirige ahora nuestra atención a 2 árboles que Dios plantó en medio del huerto, donde no podían pasar desapercibidos por Adán y Eva. ¿Cierto? Bueno, Eva ahorita, Adán ahora. Estaba en el centro. Normalmente las cosas que están en el centro por lo general nunca pasan desapercibidas, precisamente porque están en la mitad de todo. Hasta cuando alguien te fastidia, quítate de la mitad. Entonces estaba en el centro. Y Dios es cuidadoso con su creación. El bien y el mal probablemente significa todo. El árbol es el árbol del conocimiento de todas las cosas, es decir, el tipo de conocimiento que tiene Dios. Es el símbolo de la vida que Dios ha concedido. Pero el hombre no es Dios, no puede disfrutar de ese conocimiento. El hombre no debe intentar ser como Dios, debe mantenerse fuera del centro. El bien y el mal son también términos que apuntan a elecciones morales. El conocimiento del bien y del mal sirve para alcanzar sabiduría, como lo dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y la sabiduría, como deja claro la literatura sapiensal, incluye ese entendimiento que solo pertenece a Dios. La persona sabia es aquella que teme al Señor y cuya fe depende de Él en obediencia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿cierto? El árbol del conocimiento del bien y del mal seguramente simboliza la sabiduría divina que los seres humanos no pueden y no deben apropiarse. Ese era el árbol del conocimiento. Los seres humanos no tienen autonomía moral. Sus elecciones van destinadas a reflejar la bondad que se encuentra en el propio Dios y que Él nos da a conocer por medio de la revelación de su propia voluntad. De su propia voluntad. El otro era el árbol de la vida. Y la verdad no se nos dice mucho sobre este árbol, ya que nunca se usó para el propósito que Dios lo tenía destinado. Podría haber servido si Adán y Eva hubieran resistido la tentación de Satanás a juzgar por lo que Dios dijo en el capítulo 3, versículo 22. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El propósito del árbol de la vida era confirmar en Adán y Eva la posesión de la vida física eternamente. Según Apocalipsis 2:7, el día en que estemos ante Dios en los cielos, comeremos de ese árbol. Comeremos de ese árbol y nada interrumpirá esa vida perfecta. Dice Juan, lo que leí ahorita mi hermano, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es increíble, ¿verdad? Cómo comenzó en Génesis y cómo termina en Apocalipsis y cómo es utilizado ese árbol de la vida. Su carácter simbólico como señal y sello de la vida inmortal. Su posición prominente en medio del huerto. Ese es el centro, donde sería objeto de observación e interés diario. Estaba admirablemente adaptada para hacerle recordar constantemente a Dios y el porvenir eterno. Ese era el propósito de estar ahí. En el centro, en la mitad del huerto, están el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para que el árbol ocupe el centro, el hombre no puede estar entonces en ese punto, ¿cierto? Por tanto, aquí la libertad de la vida humana queda limitada por una prohibición, que la veremos más adelante en el versículo 17, que recuerda al hombre que la libertad que tiene para vivir y por tanto las condiciones de su vida se las concede Dios mismo. Aún en el Edén había limitaciones a la libertad. Él era libre de hacer lo que quisiera, pero era inmensamente superior las cosas que podía hacer Adán a la cosa que no podría hacer. 1 versus 1.000.000. Adán, enseñoréate, sojuzga, mueve, trabaja, haz esto, haz lo otro. Lo único que te digo es no comas de ese árbol. Lo único. Qué terco Adán. Y qué terco nosotros, que nos gusta buscar las prohibiciones. Y el autor termina la descripción con el agua que riega el huerto. Dice el versículo 10, del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón o Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El escritor quiere que sepamos que el don divino de la vida en Edén es la fuente de toda vida fuera de él. Esto lo vemos al percibir la importancia que tiene el agua para el escritor. Y si nosotros empezamos a estudiar el tema del agua, todos hablan, el agua es vida, el agua, pero ¿quién es la fuente de agua viva? El agua tiene un significado importante para el escritor. El agua tiene un significado importante para Dios mismo. El agua que puede ser instrumento del poder destructor de Dios, como pasó con el diluvio, como se verá gráficamente en un futuro con el relato de ese diluvio. También puede controlarse para convertirse en fuente de vida. Y aquí en estos versículos el agua es un principio de vida que contribuye al crecimiento y que además refresca. Refrescaba el Edén, refrescaba el jardín que estaba en Edén. El agua es necesaria para el desarrollo de la vida. Y en el Edén hay mucha agua, hay suficiente agua para regar el huerto, desembocando luego en 4 grandes ríos, uno de los cuales fluye en torno a la tierra de Ávila, dice el escritor. Y por así decirlo, nutre la civilización y la cultura, porque el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El bedelio es un mineral que junto al oro y el ónice se encontraba en la tierra de Ávila. Son piedras preciosas, pero además hasta este punto, hermanos, eran piedras perfectas, porque había sido creado por Dios. Había sido creado por Dios. El agua de los ríos no es más que el excedente del Edén. La vitalidad del huerto de Dios es la fuente que alimenta todo lo demás. Ahora observemos el propio huerto. Moisés establece una conexión entre los 4 ríos y otros muy conocidos de su época. Es muy probable que Ávila fuera la costa de Arabia. Cus está al sur de Egipto, quizás lo que hoy es Sudán.
Sin embargo, como el gran diluvio cambió la faz de la tierra, los detalles geográficos que tenemos en estos versículos no se pueden usar para precisar con exactitud la ubicación del huerto del Edén. Hay muchas teorías acerca de eso, pero yo prefiero adherirme a lo que la Escritura dice. No me la muestra. Me mostró 4 ríos. Me dice que puso al hombre allí. Hermano, eso es suficiente para nosotros. No necesitamos ahora saber dónde estaba. Ahora quiero ir al jardín para ver si me dan entrar, a ver si está ese ángel que dice la Biblia que... No, hermano. No caigamos en eso. Eso es superficial con respecto a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ese mejor lugar o ese lugar ideal. Mis hermanos, podemos ver entonces a manera de aplicación que a pesar de que nosotros podamos ser la corona de la creación, a pesar de que somos los únicos que tenemos la imagen y fuimos creados a su semejanza o a semejanza de nuestro gran y poderoso Dios, podemos decir que no somos el centro de él. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros no somos el centro. Tú puedes decir que eres lo más lindo de la creación, pero no eres el centro. No eres el centro. El centro de la creación es Dios mismo, y Él puso en Edén, en el jardín, en el centro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mis hermanos, nosotros no somos esos tales Jehová Junior que algunos predicadores han dicho perversamente, heréticamente, y hay que condenarlos. Tú eres un Jehová Junior. ¿Eso qué es? No conocen a Dios. No conocen a Dios. Nosotros no somos Dios, y aún Él demandó dentro del mismo Edén que no lo fuéramos. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado: las demandas en el lugar ideal. Versículos del 15 al 17. Cuando estuve predicando hace 2 semanas acerca de que fuimos creados con propósito, recuerda, fuimos creados con propósito, ¿cierto? ¿Y cuál era ese propósito? La gloria de Dios, ¿cierto? El propósito por el cual fuimos creados es para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. No para que seas Jehová, sino para disfrutar de Él para siempre. Hablamos de la mayordomía divina, y es que debemos entender siempre que todo le pertenece a Dios, y Él nos da a nosotros la potestad de administrar su creación. Y para esto fue puesto el hombre en el huerto del Edén. El versículo 15 nos dice: el Señor Dios tomó al hombre. Ahora sí, a trabajar se dijo. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que caminara? ¿Para que anduviera por ahí tomando del pelo a los animales? ¿O para que estuviera haciendo cosas que no agradan a Dios? ¿Para qué lo puso en Edén? Para que lo cultivara y lo cuidara. Lo cultivara y lo cuidara. James Barry dijo en una ocasión, abro la cita: sin duda, el Todopoderoso podría habernos dado algo más divertido que el duro trabajo, pero no sé qué habría podido ser. Cierro la cita. Uno de los gozos de los que disfrutaban las más altas criaturas de Dios en el paraíso era la satisfacción en el trabajo. Podían poner todas sus capacidades corporales y mentales en trabajar para Dios. Dado que vivimos en una cultura que tiende a considerar el trabajo como un mal necesario, debemos recordar que el trabajo no entró al mundo, hermanos. El trabajo no entró al mundo por causa de la caída, como muchos asumen. Gracias a Adán. Por culpa de Adán ahora estoy trabajando. Así que, hermanos, si alguien piensa de verdad o escucha decir que el trabajo es consecuencia del pecado de Adán y Eva, por favor, recuerden el Edén. Recuerden el Edén. Aún Adán no había pecado, aún Eva no había pecado, ni siquiera Eva estaba todavía a esta altura.
Y el Señor que hizo con Adán, vaya y trabaje. Vaya y trabaje. Niños, si alguna vez escuchas a un profesor de verdad, o un compañero diciendo que el trabajo por causa del pecado, no los dejes en este error. No los dejen en ese error, puesto que el plan original, cuando Dios creó todas las cosas, también demandó al hombre trabajar. Así que, hermano, no es causa del pecado, no es por culpa de Adán que tú tienes que ir a trabajar mañana. Ahora, de cómo te ganas el pan por el sudor de la frente, esa es otra historia. Esa es otra historia. Debemos deleitarnos en el trabajo, debemos gozarnos en el trabajo, porque Dios utiliza este medio para sustentar a su creación. Y tal vez no tienes que ir a hablar nada, porque evidentemente esto no es un Edén o un jardín grandísimo. Aquí hay diferentes tipos de trabajo. Así que, hermano, disfruta tu trabajo, gózate en tu trabajo, glorifica a Dios en tu trabajo. Y sácate de tu mente que eso fue porque Adán pecó. Porque miren lo que dice la cita: lo puso allí no para que corriera con los leones, no para que corriera por las nubes o se bañara solo en el río, para que trabajara. Por eso muchos hermanos bien intencionados, teólogos, y muchos en la historia siguen convencidos de que cuando estemos con el Señor en la eternidad, trabajaremos. No es que vamos a estar saltando de nube en nube. De verdad, hermanos, si así es el cielo, se lo digo, yo no quisiera estar, yo no creo que ninguno de ustedes quisiera estar. El cielo va a ser, ¿cuál? Ahorita lo cantábamos, ¿no? He aquí que la presencia del Señor mora en aquellos que Él ha salvado. El cielo no es una pila de nubes. Nueva Jerusalén, nuevo cielo y nueva tierra. Es concreto. No es de ir saltando de nube en nube. Eso es lo que Hollywood vende. Así que la gente que conoce el desarrollo de esta historia ha preguntado por qué puso Dios ese árbol como el fruto prohibido en el Edén en el primer lugar. Si Adán y Eva no podían comer de su fruto, ¿para qué ponerlo allí? Dios estaba tentando a Adán. No, porque Adán ni siquiera sabía lo que era bueno y lo que era malo. ¿Cierto? Así que él no podía entender eso. Simplemente le dijo: no coma. Y Adán: come, disfruta todo, pero de este no comas. Ya. Y él perfectamente debió aceptar eso. De todo árbol del huerto podrás comer. Dios no fue egoísta en su trato con Adán y Eva. Adán tenía mucha variedad de comida de dónde escoger, y el mandato de abstenerse de comer de uno de los árboles, solo uno, Adán, solo uno, no era molesto ni era una carga pesada además. Sin embargo, Dios le dijo con toda claridad: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando Adán recibió este mandato de Dios, estaba vivo en el pleno sentido del término, estaba unido a Dios por el lazo de amor y de confianza más íntimo. Recordemos que no había pecado ahí. Por eso Adán no podía pensar nada malo. Si Dios dijo que no comiera, no coma. Era su creador quien le dijo. No era el pastor de Adán, era su propio Dios. Y le está diciendo a Adán: de este no comas. Y en el lenguaje de la Escritura, eso es estar vivo, tener plena comunión con el Señor. Pero el lazo se rompería si Adán no obedecía a Dios, si así lo hacía. Se separaría de él como comiera. En el severo lenguaje de la Escritura, eso es estar muerto.
y como evidencia de que su más alta criatura se había apartado de su amoroso Creador, estaría desde entonces sujeto a la muerte física, es decir, a la separación del cuerpo y del alma. Comió, chao Adán, expulsado de mi presencia. Y la historia ustedes la conocen hasta el día de hoy. Pero también vas a morir físicamente. ¿Y Adán murió? ¿Sí o no? Sí. Y de Adán hasta hoy seguimos muriendo. Así que Dios cumple sus promesas, hermano. Cuando nosotros decimos que Dios cumple sus promesas, no solo lo decimos en sentido positivo, porque claro que la cumple, pero también los juicios vendrán para aquellos que no están en Cristo. Él cumplirá sus promesas. Dado que el árbol tenía fatales consecuencias para Adán y para toda la raza humana, ¿por qué lo plantó Dios en el huerto? ¿Fue tan solo para poner a prueba a Adán, para ver lo que haría cuando se enfrentara con la tentación? Esta no puede ser una explicación satisfactoria. Todo el capítulo 2 de Génesis habla de lo que hizo Dios para procurar la felicidad de sus hijos, y este árbol no era la excepción. Era para que Él se deleitara viéndole, no comiéndole. Dios no creó a los humanos para que fueran marionetas o máquinas a quienes pudiera manejar tirando de cuerdas o presionando algún botón. Nosotros no somos marionetas, hermano, y Adán mucho menos. Al poner el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto, el Señor les estaba dando a sus criaturas la oportunidad para que le obedecieran voluntariamente. Ese es el propósito de Dios. No comas y ya. Obedece voluntariamente. Y Adán estaba creado en ese momento sin pecado. Él podría deliberadamente aceptar la voluntad del Padre. Él no tenía lucha con el pecado como lo tenemos tú y yo. Él no conocía de pecado. Podía decir, sí Señor, está bien. No como tú y yo podríamos decir en este momento, sí, pero es que se ve rico. No, Adán no tenía ese conocimiento del bien y del mal. Al hacer esto, Dios comprendía el riesgo que existía de que Adán decidiera no obedecer. Ahora tampoco podemos ir de que Dios no sabía que Adán iba a pecar. Claro que lo sabía. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando Adán salió de la mano de su Creador, estaba en un estado de inocencia creada. Inocencia creada. Al darle el mandato de no comer, Dios le estaba dando la oportunidad de pasar de la inocencia creada, a la santidad consciente. Dios quería que su criatura preferida fuera santa por elección, no por accidente. Martín Lutero utilizó una ilustración que explica el propósito de Dios con ese árbol. Dice Martín Lutero: este árbol del conocimiento del bien y del mal fue la iglesia de Adán, su altar, su púlpito. Aquí debía rendir la obediencia que debía a su Creador, dar reconocimiento a su palabra y a su voluntad, darle gracias y pedir ayuda contra la tentación. Este árbol en medio del huerto fue el lugar para que Adán adorara a Dios. Ahí se le recordaba la bondad divina, ahí le podía dar gracias por su misericordia, respondiendo a Dios con obediencia gozosa. Pero vemos más adelante que no fue así. Sin embargo, esto quedará para el sermón cuando vayamos por el capítulo 3. Mis hermanos, escúchenme bien. Este es un lugar ideal. Este que describe la Escritura allí a la altura del capítulo 2, entre el versículo 4 y 17, es un lugar ideal. Un lugar donde encontramos el escenario para que fuera creado de la propia mano de Dios. La superficie se regaba sola por causa del vapor que brotaba de la tierra. Un lugar que Dios formó con cada detalle, donde fue colocado el hombre, donde había ríos y todo árbol de cual podía comer.
de cualquier árbol deliberadamente. Un lugar donde en el centro había dos árboles especiales, el de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Un lugar donde el hombre fue puesto para que fuera labrado y lo trabajase. Y en donde se le dio al hombre el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente moriría. Y ya todos conocemos la historia, hermanos. Todos la conocemos. Nuestra cabeza federal, es decir, Adán, en ese momento sucumbió ante la tentación. Y por causa de su desobediencia, cuando llegamos a este mundo, llegamos muertos desde el propio nacimiento. Mi hermano, tú y yo, cuando nacimos, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú no eras un angelito, como dicen muchos. Tú no eras un angelito. Ya tú estabas muerto. Tú no necesitabas un respirador para que te reanimaran. Tú necesitabas un salvador para que te diera vida. Para que te diera vida. No un oxígeno, que te diera vida completa. Vida y vida en abundancia. Pero a pesar de que nosotros primeros, de que nuestros primeros representantes fueron expulsados de ese lugar ideal, amado hermano, a pesar de eso, Dios ha sido misericordioso y envió a su Hijo para poder salvarnos. Él expulsó a Adán y a Eva de ese lugar, cerró las puertas, pero aún así, en el tiempo, hace 2000 años, Él envió a su Hijo para salvarnos. Y esa salvación de la que hoy podemos disfrutar, no perfectamente, pero sí sinceramente, ocasionó de que el mismo Dios habitara en sus hijos escogidos desde antes de la fundación del mundo, a través de la persona del Espíritu Santo. Y hoy, mis hermanos, el lugar ideal de Dios en este mundo caído es la iglesia. Es la iglesia, es este lugar donde juntos como hermanos podemos presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Es el único lugar donde tú te puedes presentar así delante de Dios, rendirnos en adoración y presentarnos delante de Él corporativamente, como un cuerpo. Recordemos las clases de membresía, somos el cuerpo de Cristo. Como ese cuerpo debemos presentarnos delante del Padre. Es junto como iglesia como le adoramos corporativamente, como un cuerpo en donde la cabeza es Cristo mismo. Nuestro Señor vino a morir por su iglesia. En el corazón de Dios, mis hermanos, está la iglesia. En el corazón de Dios está la iglesia, y fue lo que Él comenzó a revelar desde esa expulsión hasta hoy. Él ha revelado desde esa expulsión en Génesis hasta el Apocalipsis. Juan, ¿a quién le da el mensaje? A las 7 iglesias. Él no se la da a 7 familias. Y no con esto estoy diciendo que la familia no sea importante. ¿Me escucha bien? Yo no estoy diciendo con esto que la familia no sea importante, pero en el lugar donde Dios te va a santificar es en la iglesia. Es con los hermanos, es juntos, las ovejas juntas. Ayer tuve la ocasión de hablar con un hermano que pudo entender esto. Mi hermano, cuando ustedes me dijeron eso, yo no sabía. Yo pensé que podía santificarme solo. No, mi hermano, tú no te puedes santificar solo. Dios usa la iglesia para santificarnos. ¿Con qué nos asemeja Dios? Jesús, ¿quiénes oían su voz? Sus ovejas. Y cómo, imagínense cómo ustedes han visto videos de cómo andan las ovejas. Juntas. ¿Y por qué andan juntas? ¿Qué pasa si tú quitas las que están alrededor de una oveja? Se pierde, se descarría. Porque las ovejas andan así, hermanos, así, golpeándose. Porque ese es el camino que ellas siguen, así. Y quitas esta oveja y se va así, hasta que se descarría.
¿Tú crees que nosotros somos más sabios que Dios? Jamás. Y Dios usa esa ilustración a través de la Escritura muchas veces precisamente para mostrarte a ti y a mí de que es en la iglesia donde va a ser santificado, no en el trabajo. El trabajo va a usarse, la familia va a usarse, y más cuando no son creyentes. Pero es en la iglesia donde tú eres edificado, es en la iglesia donde tú eres consolado, es en la iglesia donde tú eres animado. Claro que si la familia toda es creyente, bendito sea el Señor, porque ya tengo la familia en la casa y tengo la iglesia, tengo parte de la iglesia acá. Y este es el lugar ideal de Dios, en medio de todo lo que podamos sufrir, hermanos, de todo lo que podamos sufrir. Pero hermanos, es en este lugar donde aguardamos la esperanza de volver a ese lugar ideal. Este puede ser el lugar ideal hoy, pero hay un mejor lugar, un lugar supremo, un lugar muchísimo mejor que cualquier cosa, donde ya no existirá el pecado, donde ya no tendremos lucha, donde ya Satanás no estará, donde ni siquiera pensaremos en hacer algo malo. ¿Tú puedes imaginar eso? ¿Tú puedes imaginar que tú algún día, si eres creyente, estarás en un lugar donde ni siquiera podrás pensar en hacer algo malo? Yo creo que es imposible hasta de pensar algo así, porque de una se nos mete un pensamiento malo. Usted, ya ves, porque ese es el pecado que nos sigue saliendo, que sigue acechando a sus hijos, y es el pecado por el que debemos luchar. Pero habrá un lugar algún día donde ni siquiera, hermano, pensarás en hacer algo malo, sino que todo será bondad, todo será perfecto, todo será hermoso y todo será eterno. Pero sobre todo, donde estaremos con Él. Estaremos con Él, con Cristo, eternamente y para siempre. No necesitamos a nadie más, sino solo a Cristo. Y Él está preparándonos morada, hermano, a nosotros para habitar con Él para siempre. Cuán grandiosa esperanza es esta para nosotros mientras estamos en este lugar. Él nos preserva, Él está intercediendo por nosotros permanentemente porque es nuestro sumo sacerdote. Así que descansa, hermano, descansa, porque esta batalla, ¿saben algo? Esta batalla está ganada, los cielos. Y esta batalla está ganada. Persevera como Pablo nos exhorta, alcanza, llega a la meta, ve, mira el blanco, pero con la mente puesta en la eternidad, porque ya esta carrera la ganó alguien más. Estaremos, mis hermanos, y es lo más hermoso de ese lugar. ¿Saben por qué es ideal o el mejor lugar o supremamente superior incluso a Edén? Incluso a Edén, porque estaremos cara a cara con nuestro Señor. Ya no tendremos un árbol de la vida, tendremos a la vida misma en una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida no es una palabra, la vida es una persona, y es Jesús, y ese día estaremos con Él cara a cara. Mi hermano, ¿eso no te asombra? ¿No te asombra que cuando tú estés en un cuerpo perfecto en los cielos, porque tu cuerpo será perfecto, el único cuerpo que vas a ver marcado es el de Él, porque Él ascendió ya a los cielos? Él está esperándonos, preparando morada, pero su cuerpo está marcado. Esto asombra, hermanos. Esto asombra. No necesitamos nada más. Necesitamos a Cristo y solo a Cristo, a más nadie. No necesitamos las calles de oro, no necesitamos todo lo hermoso que se ve en el Apocalipsis. No, mi hermano. Va a ser el mejor lugar es porque va a estar esa persona allí. Y nosotros rindiéndole adoración eternamente y para siempre. Estaremos con Él. Si a ti te atrae más saltar en las nubes, mi hermano, no conoces a Cristo. No conoces a Cristo.
No creas que tu carrera, tus éxitos, es lo mejor que te puede estar pasando en este mundo. No lo creas. Hermano, ánimo. Quiten esas caras. Llénense de gozo. Hermano, si tú estás en Cristo, nosotros debemos estar en este lugar, expectante, meditando permanentemente, asombrados hacia el lugar donde vamos. Y no importa lo que tú estés viviendo en este momento, tribulación, prueba, aflicción. Pablo, cuando le escribió a los romanos, cuando mostró todo eso, ¿qué les dijo? Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Cristo. No te asombras. Increíble. Amigos, si estás en este lugar o si escuchas esta transmisión y no conoces a Cristo, déjame decirte algo, tú no puedes disfrutar del lugar ideal en estos momentos. Para ti seguramente tu lugar ideal es el trabajo, es el deleite de tus pasiones desordenadas. Ese es tu cielo ahora mismo, amigo, y qué dolor que produce en el alma que creas que vas para el cielo, cuando en realidad vas derecho hacia el infierno. No creas que tu carrera, tus éxitos, todo lo bueno que te pasa es producto de que Dios está contigo, porque ese es un error que te han enseñado. Necesariamente el que tú estés exitoso en este mundo no quiere decir que Dios esté contigo. Puede ser que Dios te está haciendo juicio a causa de tus éxitos. Ten cuidado de eso. Así que, amigo mío, te ruego por los méritos de Cristo en el Calvario que tú te arrepientas, que el Espíritu Santo obre en tu corazón de tal manera que puedas ver la necesidad de un Salvador, y eso solo lo encuentras en la persona de Cristo, en nadie más. Ningún pastor es tu salvador, ningún hermano es tu salvador, ni tus padres son tus salvadores, y porque tu padre cree, entonces tú vas a ser salvo. No, esto no es planning combo, esto es individual. Eso es lo que nos vende la sociedad hoy. Ahorita salen a almorzar a un centro comercial, combo, todo familia, ¿verdad? Combo, amigo, combo. La salvación es individual. Dios no te salva en combos. Corre a Él, deleítate en Él y espera ansiosamente disfrutar de este lugar ideal en ese momento que es la iglesia del Señor hoy. Y cuando partas de este mundo, por nuestro bendito Señor vuelva, disfrutar de esa gran ciudad que cantábamos ahorita, la ciudad de Dios, de esa nueva Jerusalén en donde su gloria será manifestada completamente y para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Te damos las gracias por este tiempo que nos permite, Señor, ser exhortados, ser animados, ser consolados. Oh Señor, que no importa, bendito Dios, qué situación estemos viviendo hoy, Padre amado. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí nos presentamos delante de ti como sacrificio vivo, Padre, para que tú obres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y podamos alentarnos unos a otros, podamos amarnos unos a otros, podamos esforzarnos unos por otros, podamos soportar las cargas de los otros para con nosotros mismos. Oh Señor, que compartamos todo lo que tengamos en nuestro corazón, Señor, que podamos orar unos por los otros, Señor, y si es necesario hacerlo inmediatamente, se hace, Padre. Pero es en este lugar donde tú te glorificas, Señor, es en este lugar donde tú nos santificas, Padre amado. Y tú usas tus instrumentos, cada uno de estos hermanos que están aquí, donde mora tu Espíritu Santo, Señor, para ser animados, Padre, exhortados, consolados. Pero Señor, que esto no nos pierda de vista, Señor, y que no convirtamos la iglesia en idolatría, Padre, sino que pongamos los ojos siempre en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que algún día, Señor, sea que muramos o que tú vuelvas, bendito Dios,
oh Señor, estaremos en un mejor lugar, en el lugar eternamente ideal, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, toda la alabanza, todo el misterio, todo el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.